Amada iglesia, les saludamos en el nombre de nuestro Señor en estas nuevas mañanas de domingo. A nuestro Dios, gracias por la oportunidad de un día más, de un nuevo amanecer, de una nueva escuela dominical donde podemos adorarle y podemos junto en la comunión de su Espíritu y por medio de su palabra entrar en un momento especial de relación y de intimidad con el Señor. Deseamos desde nuestro corazón que la gracia y la misericordia abunden en cada una de sus vidas. Y queremos dar lectura en esta mañana a una palabra contenida en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, libro del profeta Isaías, capítulo 9, verso 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bendito tu nombre, amado Jesús, precioso Padre eterno. Que tu nombre sea honrado y glorificado. Pedimos que bendigas tu palabra en esta mañana y que tu Espíritu Santo la tome y la pueda abrir para nosotros y seamos fortalecidos, seamos animados, seamos confortados y que tu palabra enfoque nuestros ojos en la esperanza eterna que tú ofreces. En tu precioso nombre, amén. Y cuando el profeta Isaías, amados hermanos, uno de los profetas mayores, está compartiendo esta profecía que estaba mirando casi 760 años después en el tiempo hacia el futuro. Pero Isaías estaba mirando un momento triste y desolador. Dice la palabra, mas no habrá siempre oscuridad. Dice la que está ahora en angustia. También menciona la palabra aflicción. También menciona la palabra aflicción y vuelve a repetir en el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas. Era un momento difícil para la zona de Zabulón y la zona de Neftalí, allí en Galilea, la alta y la baja Galilea. Estas eran tierras allí fronterizas con el imperio asirio. Zabulón y Neftalí estaban en la frontera misma con el imperio asirio y fueron las regiones que más sufrieron por estar allí en la misma frontera. Cuando vino el imperio asirio y golpeó duro el territorio de Israel, Zabulón y Neftalí fueron los primeros en recibir el fuerte embate del enemigo. Ellos entraron y devastaron casi todo. Lo dejaron casi todo arruinado. Ellos recibieron toda la fuerza, todo el empuje del enemigo por estar en la frontera. Y fueron penetrados por allí, por el imperio asirio. Y el imperio asirio entró y como hacían los enemigos, derribaban todo, acababan con los cultivos, con el ganado, se llevaban lo mejor. Y relata por allá el segundo libro de Reyes, por el capítulo 15, que la mayoría de los pobladores, de los israelitas que vivían allí, fueron llevados cautivos. Y significó esto que cuando el imperio asirio entró por esta zona allí fronteriza de Zabulón y Neftalí, en la zona de Galilea, ellos entraron y fue afectada allí la cultura, su religión, su entorno, su historia, sus familias. Y empezó para ellos un periodo de largos años de oscuridad y de densas tinieblas. Y allí se mezclaron y empezó un asentamiento mixto de extranjeros. Y muchos fueron llevados. Y aquella zona sufrió más que otra.
Y es que por eso Isaías está mirando muchos años en el tiempo, porque Jesús, aunque no nació en Galilea, sino en Belén, pero sí se crió en Galilea, y la mayor parte del ministerio él lo desarrolló en la zona de Galilea. Y es por eso que la profecía habla. Y dice en el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Pero toda esa zona sufrió muchos años. Fue un periodo muy largo, triste, desolador, de densas tinieblas. Hasta que Jesús vino. Y en el capítulo 4 de Mateo está esta profecía, verso 12. Está allí la profecía cumplida. Y toda aquella región a causa del pecado sufrió. Y hoy el mundo está entrando quizás en su experiencia más oscura y más negra. El mundo. Y nuestra nación, Cuba, no es la excepción. Y queremos enfocarnos en nuestro país. Quizás nuestra nación está entrando ya en un momento sin precedentes en la historia en cuanto a tiniebla y oscuridad. Hoy tenemos una economía prácticamente ya deteriorada y casi devastada. Hay una situación económica muy difícil. Hay una situación de salud complicada y también con un deterioro extremo. Y estas son dos cosas importantes que preocupan. Una situación social que se sigue agravando. La violencia empieza a crecer y nuestro país está entrando quizás en su momento más difícil. Y para añadir a todo esto y para agravar aún más la situación, la nueva resolución del Ministerio de Educación y el nuevo Código de Familia, siendo esta última más grave que la situación económica y que la situación de salud que tenemos con la pandemia, más grave. Y entonces nuestra nación y nuestro país, sumándole esta situación que tenemos ahora, que ya está resuelta de parte de las autoridades de nuestro país, del gobierno de nuestro país, que no ha querido escuchar la voz de la iglesia, que está cerrando, parece, sus oídos a la voz de la iglesia, lo nocivo, lo destructivo que puede ser para nuestra nación y para las generaciones futuras, si finalmente deciden poner en marcha esta nueva resolución del Ministerio de Educación y este nuevo Código de Familia. Lo sabemos. Y es por eso que decimos que verdaderamente nuestra nación ha entrado ya en un momento de oscuridad y de densas tinieblas, quizás sin precedente en la historia de nuestra nación. Y aquí estamos nosotros, también como la zona de Zabulón y Neftalí. Pero hay una esperanza maravillosa. La iglesia de Jesucristo tiene en su boca y en su seno el único y poderoso mensaje que puede traer a la nación de Cuba luz en medio de las tinieblas. Y ese es el mensaje poderoso del Evangelio en la persona de Jesucristo. Amada iglesia, amados hermanos, familia, que ministramos a seres queridos, amigos, a vecinos, a compañeros de trabajo, a tantas personas que Dios pone soberanamente a nuestro alcance. En medio de una situación deprimida y casi sin esperanza, así está nuestra nación, sin esperanza, sin sueños. Jesús sigue siendo la esperanza, porque la luz resplandece en medio de las tinieblas. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Dice la palabra en el Evangelio de Juan en su primer capítulo, verso 4, y hablando de Jesús, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nuestra nación está entrando, está ya en un momento de tinieblas muy densas, pero Jesús sigue siendo para nuestra nación y para los moradores de Cuba, para muchos de tus seres queridos, para muchas de las personas que amamos en medio de esta situación extrema. Jesús sigue siendo la luz, Jesús sigue siendo la esperanza. Él es la vida y Él es la luz de los hombres. Y dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, Cristo
resplandece en Cuba. Hay que predicar. Es momento de predicar con vehemencia, con amor, que no hay más esperanza para esta nación que Jesucristo, y que Él puede resplandecer, y Él resplandece en medio de una situación deteriorada y casi arruinada. La luz en las tinieblas resplandece. Ese es nuestro Señor. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Toda esta ruina que estamos mirando, todas estas situaciones de la nueva resolución y del nuevo código de familia, no van a prevalecer contra el programa maravilloso y divino para la familia. La palabra de verdad se levantará en el espíritu por encima de toda mentira. Y tenemos que predicar que sí hay esperanza en medio de tanta oscuridad. La luz de Cristo sigue resplandeciendo y prevalece, se levanta, señorea, triunfa sobre la oscuridad. Y dice la palabra allí que Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Tenemos que dar como iglesia, tú que escuchas, donde quiera que estés, tienes que dar testimonio que Jesucristo es la luz. Sigue siendo la única luz. Verso 9, Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es la luz verdadera que alumbra a nuestro país de una punta a la otra, de un extremo al otro. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. No es tan complicado. Es sencillo como profundo y poderoso. Él es la luz verdadera para aquellos que no tienen esperanza. La palabra de nuestro Señor es maravillosa. También dice allí el evangelista Lucas, que fue muy minucioso en los detalles y muy cuidadoso, y nos dejó un relato precioso en el verso 18 del capítulo 4. Dice Lucas, y hablando de Jesús mismo, da el testimonio: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado, me ha apartado, me ha destinado, me ha dado esa comisión para dar buenas nuevas a los pobres. Jesucristo sigue teniendo buenas nuevas para esta nación sumida en la oscuridad y en las tinieblas. Sigue siendo en las buenas nuevas para los pobres, para aquellos que están acabados y arruinados, porque Él ha sido enviado para sanar. Verso 18, a los quebrantados de corazón. Muchos están quebrantados, la familia cubana está quebrantada, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucha desesperanza, pero Él vino para sanar ese corazón quebrantado por el pecado, a pregonar libertad a los cautivos. Hay mucho cautiverio en nuestra nación, mas Cristo tiene libertad, y para dar vista a aquellos que no pueden ver esa preciosa verdad, y para dar libertad a los que están oprimidos, y a predicar un año agradable al Señor. Puede venir una era agradable y gloriosa para nuestro país. Amados hermanos, tenemos que orar, tenemos que profundizar en la palabra. La iglesia del Señor en Cuba tiene que unirse en oración y en proclamación del evangelio de Jesucristo, del auténtico evangelio. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación. Él liberta a los cautivos. El Señor vino a nuestra vida cuando nuestra vida estaba deshecha, arruinada por el pecado, y allí nos dio vida. Él es la vida y la luz de los hombres. Y creemos que en el nombre de Cristo, y por la vida que vivió, y por la vida que está delante de nosotros y en nosotros, y por la vida que puede estar en el mensaje que predicamos por Cristo a favor de nuestra nación va a ser bendecida, no va a ser acabada, no va a terminar en la ruina ni en las más densas tinieblas, porque la luz de Cristo va a resplandecer. Que el Señor bendiga, que nuestro amado Jesús bendiga a nuestra maravillosa y amada patria de Cuba. Cristo bendice a nuestro país. En tu precioso nombre. Amén.